El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta Informativo Farco. ¡Ganamos! ¡Es el triunfo de las organizaciones libres del pueblo! Las noticias desde los ojos de las radios comunitarias. Corresponsales en todo el país. Porque soñamos que debe haber una Argentina para todos. Esa es la lucha y la hacemos. Otras voces, otras noticias, otro punto de vista. Informativo Farco. Hola Argentina, muy buen día, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a esta producción informativa nacional de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Un noticiero que producimos en red desde todo el país y que emitimos cada día desde aquí, desde Rosario, donde está nuestro centro de producción. Comenzamos la primera edición de hoy, jueves 30 de junio de 2016. Se presenta hoy nuevamente el proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo. Se trata de la iniciativa elaborada por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, que ya fue presentado varias veces en los últimos 9 años. El proyecto nunca llegó a debatirse en el recinto, solo en alguna comisión de la Cámara de Diputados, y hoy será presentado públicamente otra vez. El proyecto cuenta con el apoyo de más de 350 organizaciones sociales y políticas y lleva la firma de 34 diputados y diputadas de distintos bloques. El texto prevé que se permita la interrupción voluntaria del embarazo a toda mujer hasta la semana 14 de gestación sin dar ninguna explicación, y que más allá de ese plazo también se lo permita cuando sea un caso de violación o si está en riesgo la vida o la salud de la mujer. Así explicó a Farco la necesidad de aprobar esta ley la integrante de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, Julia Martino. Creemos que en la vida reproductiva de una mujer, desde los 13 a los 49 años, digamos, es común que pueda ocurrir que se encuentre ante un embarazo no deseado. No es algo que nos ocurre, digamos. Y creemos que tenemos el derecho de decidir, que tenemos la capacidad de decidir en ese momento si queremos ser madres o no, y que el Estado lo que tiene que hacer es acompañar a esas mujeres y cuidar su salud y garantizarles la salud, y no amenazar con el Código Penal y con la cárcel. La interrupción del embarazo no es un tema de política criminal, sino que es un tema de salud, y que cada mujer que muere por aborto inseguro es una violación a los derechos humanos de todas las mujeres, porque es una muerte que se puede evitar. Muertes que se pueden evitar porque en nuestro país se estima que se realizan alrededor de 500.000 abortos clandestinos por año. El proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo será presentado esta tarde a las 16 en el anexo de la Cámara de Diputados, y habrá también un festival en inmediaciones del Congreso. El Senado sancionó por amplia mayoría la ley de blanqueo de capitales y pago a jubilados que hicieron juicio al Estado. Fue por 56 votos a favor y 11 en contra, y resultó clave el apoyo de gran parte del bloque del Frente para la Victoria. La ley abre la posibilidad de que los empresarios que tengan dinero o bienes sin declarar puedan blanquearlo y comiencen a pagar impuestos en Argentina, aunque sin la obligación de, por ejemplo, traer el dinero que tengan afuera del país y sin recibir ninguna sanción. El texto también prevé que se paguen los juicios pendientes con alrededor de 2,5 millones de jubilados, con lo que empiecen a pagar de impuestos los que entren al blanqueo, y también con recursos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad que posee el ANSES. La nueva ley permite que puedan venderse las acciones de grandes empresas que son parte de este importante fondo de la ANSES. En el caso de los jubilados que hayan iniciado juicio contra el Estado por mala liquidación de haberes, los que tengan sentencia firme cobrarán el 50% en un pago y el resto en cuotas trimestrales durante 3 años. Los que iniciaron juicio pero no obtuvieron sentencia todavía, se les actualizará la jubilación
solamente y se les reconocerán hasta 4 años de retroactividad. Los que no iniciaron juicio solo tendrán la actualización de sus haberes. Este programa es de acceso voluntario y cada jubilado deberá firmar un acuerdo con ANSES en el que le ofrecerán una quita de lo que le corresponde para acceder al cobro. El proyecto también establece una pensión a la vejez del 80% de la jubilación mínima para hombres y mujeres mayores de 65 años que no tengan jubilación ni reciban un plan social. El gobierno nacional concretó la censura contra el canal de noticias latinoamericano Telesur. Desde ayer a la tarde, la señal ya no puede verse en la televisión digital abierta, tal como ya lo había anticipado el gobierno nacional. De este modo, millones de argentinos dejarán de poder ver en forma gratuita un canal que cuenta las noticias internacionales desde un punto de vista distinto al de las grandes cadenas como por ejemplo la CNN, y donde tienen especial difusión los reclamos y la actualidad que viven los países de América Latina. Así dejó la señal el gobierno de Mauricio Macri. Esto se escucha ahora en la señal de Telesur en la televisión digital abierta. Y digamos que uno de los responsables directos de este acto de censura del gobierno es el titular del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos, Hernán Lombardi, quien más públicamente ha justificado esta medida. Lombardi acompaña a Mauricio Macri desde su gestión como jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, pero también fue funcionario del gobierno de la Alianza y estrecho colaborador del expresidente Fernando de la Rúa. Incluso Lombardi estuvo entre los funcionarios que estuvieron hasta último momento con de la Rúa cuando debió abandonar la casa de gobierno en helicóptero el 20 de diciembre de 2001 en medio de la represión que se producía contra el pueblo en Buenos Aires y en las principales ciudades del país. Estás escuchando Informativo Farco. El presidente Mauricio Macri prefiere la CNN antes que Telesur, porque su mirada es esa, la del norte, la misma mirada del imperio. El noticiero nacional del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Se realizó en el Obelisco de Buenos Aires un frazadazo contra el tarifazo. Fue convocado por la CTA Autónoma y participaron organizaciones sociales y de consumidores. El dirigente de la Federación Argentina de Trabajadores de la Energía, José Rigane, uno de los participantes, destacó en diálogo con Farco el valor de la energía como bien social que hace a una mejor calidad de vida. La energía es un bien social, no es un commodity. No es como ir a comprar un paquete de fideo a la góndola, que uno lo compra de acuerdo a su capacidad económica y elige inclusive de acuerdo a su capacidad económica. Acá estamos hablando de un derecho humano, de un servicio público. Acá no interviene el mercado como nos han venido o nos han querido hacer creer durante todos estos años. Porque se trata precisamente de algo imprescindible para aspirar a tener una vida digna. Nadie puede en el siglo XXI aspirar a una vida digna si no tiene posibilidad de acceder al gas, a la electricidad y al agua. Por lo tanto, lo que plantea el gobierno es una iniciativa que solamente transfiere los recursos del conjunto de los usuarios a las empresas, pero que no tiene en cuenta para nada esos usuarios y tampoco la estructura tarifaria. Es una estructura que viene de la década del 90, cuando se comenzó a privatizar y que se realizó en función del valor dólar, un peso, un dólar, y eso habría que modificarlo totalmente. Todo esto no se ha hecho, todo esto, como las concepciones no se han revisado, y nos llevan a esta situación. Y esto hay que revertirlo. Y para revertirlo hay que participar, hay que comprometerse, hay que ganar la calle y hay que manifestarse. De lo contrario, obviamente el gobierno va a seguir adelante con su iniciativa. Organizaciones campesinas e indígenas, junto a funcionarios del Ministerio de Agroindustria de la Nación, lograron avanzar en la reglamentación de la Ley de Reparación Histórica de la Agricultura Familiar, promulgada
en enero del año pasado. Tenemos el informe sobre este tema de nuestro compañero Jorge Pope Solari desde el Instituto de Cultura Popular. El Consejo de la Agricultura Familiar, integrado por 13 organizaciones campesino-indígenas y funcionarios del Ministerio de Agroindustria, se reunió el martes pasado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para dar forma al decreto reglamentario de la Ley de Agricultura Familiar que sería firmado en los próximos días por el presidente Macri. Las organizaciones sociales valoraron la convocatoria realizada por la Secretaría de Agricultura Familiar de la Nación para consensuar la redacción final del decreto reglamentario. Sin embargo, durante la reunión no dejaron de expresar su preocupación por la grave situación que atraviesa el sector por la emergencia climática y la falta de respuestas del Estado. Así lo planteó Daniel Argamonte, indígena jujeño de la Red Puna. Ustedes sabrán que la Puna está sufriendo hoy una sequía muy brava, así como muchos territorios fueron inundados por la lluvia, nosotros hemos sufrido al revés. No ha llovido nada y bueno, hoy se está dando mortandad de animales. Cuando recurrimos a la delegación provincial nos dicen que no hay presupuesto, que no tienen ni para poner combustible a la camioneta para llegarse a hacer un relevamiento, digamos. El Consejo de la Agricultura Familiar definió reunirse a fines de julio para terminar de elaborar el decreto reglamentario. Asimismo, decidieron pedir para esa fecha una reunión con el ministro de Agroindustria, Ricardo Burjaile, para reclamar la asignación urgente de fondos para el sector. Sobre todo plantearán el cumplimiento del artículo 36 de la Ley de Agricultura Familiar, que destina para el sector un 20% del presupuesto nacional de emergencia, aproximadamente unos 100 millones de pesos que deben ser adjudicados en forma urgente para las familias campesinas e indígenas afectadas por las inclemencias climáticas. Así lo reclamó en el plenario Ramiro Fresneda, del Movimiento Campesino Indígena de Córdoba. Es contundente y objetivo que desde hace 6 meses la transferencia de recursos a sectores de poder económico concentrado en la Argentina, en el mundo agrario, es fuerte. En Argentina, los sectores de la agricultura familiar son los que más están castigados en términos de política pública para el sector. Y esto no es responsabilidad únicamente de este gobierno. Esto viene de una asimetría que tiene 200 años. Es decir, desde que se construyó el Estado-Nación, siempre el indígena, el campesino, el sin tierra, siempre fue discriminado. Entonces, en ese orden de ideas, creemos necesario y oportuno discutir con el ministro de Agroindustria de la Nación cómo hacemos para poder tener recursos de manera urgente. Desde Corrientes informó para el noticiero Farco Jorge Solari del Instituto de Cultura Popular. Organizaciones sociales se movilizarán hoy en Buenos Aires para pedir alimentos a los grandes supermercados. Lo harán el Frente Popular Darío Santillán y el Movimiento Barrios de Pie. A las 12 van a instalar una olla popular frente a la sede de la Cámara Nacional de Supermercadistas para hacer visible este pedido de donaciones de alimentos. Más temprano las organizaciones marcharán hacia la Casa de la Provincia de Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires, donde van a solicitar una audiencia con la gobernadora María Eugenia Vidal. Estas organizaciones aseguran que el diálogo sin medidas concretas no resuelve la creciente problemática social y también afirman que a pesar de que la cantidad de personas que asisten a comedores es mucho mayor que el año pasado, el gobierno de la provincia de Buenos Aires mantiene la situación igual que antes. Las organizaciones aseguran también que pese a la promesa de pobreza cero del gobierno nacional, hay 2 millones de nuevos pobres en el país. Las radios comunitarias argentinas ya tienen su propia agencia de noticias en internet. agencia.farco.org.ar. Y así pasó la primera edición de Informativo Farco de hoy, jueves 30 de junio de 2016. Cristian Torres estuvo en controles, Pepe Frutos en la conducción, junto a las radios comunitarias que integran Farco. Nos reencontramos en la segunda del día. Chau. Hasta aquí presentamos Informativo Farco, una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Corresponsales en todo el país. Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.